Hola Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Y para todos los que se conectan en Asíncrono. Gusto saludarles en la tarde de hoy. Saludos para todos. Muy contentos ya hoy en nuestro 10º encuentro sincrónico de la unidad 3, el último encuentro de la unidad 3 y también el último encuentro del diplomado. Con este encuentro cerramos los encuentros de la unidad 3 y vamos a compartir la presentación del día de hoy. Arreglando aquí unos detalles técnicos. Y bien, nos encontramos en unidad 3, microbiología médica general básica, en nuestro 10º encuentro hoy, jueves 23 de abril del 2026. Me presento nuevamente, soy Nadia Casanova, médica oftalmólogo, docente en Encontrarte y coordinadora de este diplomado. Hoy vamos a repasar las precauciones universales que conversamos en otro tema, porque es pertinente para abordar el tema central de hoy, que es la técnica de toma de muestras de conjuntiva y de córnea. ¿Qué aprenderemos hoy? Repasaremos el tema de precauciones universales, su definición, sus principios esenciales, el sistema y las normas principales de bioseguridad para poder abordar el punto número 2, que es ese diagnóstico de las enfermedades infecciosas oculares, las consideraciones clínicas, la recogida de la muestra y el transporte de las mismas. Igualmente haremos sesión de preguntas y respuestas y haremos conclusiones el día de hoy. Repasemos, diplomantes, sobre precauciones universales. Este tema, siempre que tocamos la parte infecciosa y lo que quiere, cuando uno quiere repasar estos temas y sobre todo en toma de muestras, debemos recordar que las precauciones universales son ese conjunto de técnicas y procedimientos que están destinados a proteger al personal de salud de los agentes más contaminantes posibles. Hay una línea de tiempo muy clara marcada por grandes personajes de la historia contemporánea y también de la antigüedad en todas las culturas, que desde Joseph Lister en 1965 hasta Oliver Wendell Holmes y mucho más atrás, en el año 1199, ya Musaba ya hablaba del lavado de manos. Son precauciones que se hacen necesarias para, número 1, proteger al personal y número 2, proteger a nuestros pacientes de la contaminación. Entonces, todas parten del siguiente principio. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico por el que hayan ingresado al hospital o a la clínica, deben ser considerados potencialmente infectantes y, por tanto, se hacen todas las medidas para evitar la contaminación. Recordemos que el sistema moderno que conocemos de precauciones universales tuvo su lugar en el año 82, cuando se encontraron residuos médicos en playas de New Jersey, lo que llevó a impulsar la ley de control de residuos médicos, a partir de lo cual se comienzan a crear protocolos. Este sistema luego se estableció por primera vez por el control de centros de enfermedades en Atlanta en el 87. Desarrollaron este conjunto de normas y guías que para el momento no estaban escritos, no existían, para sobre todo prevenir la contaminación por HIV y cualquier otro tipo de contaminante, porque también se estaba viendo en ese momento
contactos, infecciones laborales por HIV del personal de salud. Por lo tanto, se recomendó a todas las instituciones de salud adoptaran este tipo de políticas que se denominaron Sistema de Precaución Universal. En el año 92, cuando se realiza la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se empieza a gestionar esta estrategia a nivel mundial y por supuesto Venezuela estuvo en esa cumbre y desde allí Venezuela también forma parte de esto y parte de lo que implica adoptarlas es estas señales que vemos para nosotros cotidianas hoy, pero en aquel momento fueron innovadoras, fueron nuevas, como el uso obligatorio de guantes y lavado de manos, por ejemplo. Recordemos cuáles son los líquidos de precaución universal. Los líquidos que se consideran potencialmente infectantes son la sangre, el semen, la secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, amniótico, pericárdico, peritoneal y todo otro líquido contaminado con sangre. ¿A qué nos referimos con precauciones universales? Evitar el contacto de piel y mucosa, sangre y otros líquidos con otro líquido de precaución universal. O sea, no debemos entrar en contacto ni piel ni mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? La mucosa oral, por ejemplo. El lavado de manos es otra de las precauciones universales. El uso de guantes en las áreas donde así lo requieran. El uso de mascarilla, el uso de delantales protectores en los casos donde, por ejemplo, en los servicios de obstetricia donde hay sangre implicada, líquido amniótico, todos estos líquidos potencialmente contaminantes. También el uso de boquillas o bolsas de resucitación de carácter descartable. También el manejo cuidadoso de los elementos cortopunzantes en las áreas médicas, como por ejemplo suturas, las agujas de sutura, las hojillas de bisturí, por ejemplo. También es parte de las normas de precaución universal la restricción de labores de los trabajadores de la salud. Bienvenidos a Gestión Información. Vamos a repasar con este video didáctico las precauciones universales de bioseguridad en las áreas de salud. Todo esto se adapta al sitio donde cada uno labora y en unas serán más estrictas que en otras. Todo depende de las áreas donde se trabaja. Escuchemos atentamente. Hoy veremos precauciones universales de bioseguridad. Los microorganismos patógenos constituyen el principal agente de riesgo biológico ocupacional para los trabajadores de la salud. El impacto de estos microorganismos sobre la salud del trabajador puede ser letal, por lo cual no se deben ahorrar esfuerzos en la prevención de su contagio. Esto es, evitando la ocurrencia de accidentes de trabajo con exposición al riesgo biológico. En una punción accidental, la probabilidad de contagio con VIH es del 0.3%. Con hepatitis C es 30 veces más, 10%. Y con hepatitis B es 100 veces más, 33%. El riesgo de adquirir una infección durante una transfusión sanguínea es de 1 por 10.000 y el riesgo de infección ocupacional accidental es de 12 por 10.000 trabajadores expuestos. Por esto es necesario mantener precauciones universales de bioseguridad como las siguientes. Mantenga su puesto de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración destinados a sustancias químicas o contaminantes. Recuerde, está prohibido fumar, beber y comer en su puesto de trabajo. Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas de precaución universal deben aplicarse con todos los pacientes independientemente del diagnóstico. Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento. Y si tiene contacto con material patógeno, retire anillos y demás joyas durante la jornada laboral. Utilice en forma sistemática los guantes desechables en procedimientos que impliquen manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental o equipo contaminado
en la atención de pacientes. Deséchelos en bolsa roja una vez terminado el procedimiento. Emplee siempre protección respiratoria y gafas de seguridad durante procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotas de aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. Evite deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo y manténgalos siempre a su alcance. En lo posible, no use el uniforme de trabajo en la calle. Utilice equipos de reanimación mecánica para evitar el procedimiento boca a boca y aplique siempre las técnicas de asepsia que favorezcan su seguridad. Si presenta lesiones exudativas o dermatitis, evite el contacto directo con pacientes hasta que éstas hayan desaparecido. Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala. Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra hepatitis B y evalúe su estado de protección contra la misma, midiendo los niveles de anticuerpos específicos HBsAg. Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios deben ser especialmente estrictas en el cumplimiento de las normas universales. Cuando el caso lo amerite, deben ser reubicadas en áreas de menor riesgo. Realice limpieza y desinfección de las superficies, elementos y equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al terminar la jornada. Para evitar derrames accidentales, manipule, transporte y envíe las muestras para laboratorio en recipientes seguros, con tapa y debidamente rotulados. Ubique los recipientes de residuos cortopunzantes en todas las áreas de trabajo donde se manipule material cortopunzante, de tal forma que para descartarlo no tenga que desplazarse llevando en sus manos la jeringa o el material cortopunzante contaminado. En caso de derrame de sangre u otros líquidos corporales sobre superficies de trabajo, cúbralo con un material absorbente, vierta hipoclorito de sodio al 0.5% sobre el mismo y la superficie circundante, deje actuar por 20 minutos. Limpie la superficie con desinfectante y con agua y detergente. Para realizar el procedimiento, utilice guantes, protección respiratoria y delantal impermeable. Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y dispóngalos o deséchelos en recipientes a prueba de perforación. Los reutilizables deben someterse a procesos de desinfección, desgerminación y esterilización. Los desechados deben incinerarse. Ubique los recipientes de residuos, guardianes de seguridad, fijos sobre una base firme o adecuadamente sujetos con abrazadera, de tal manera que pueda desechar las agujas alando la jeringa para que caigan en su interior, sin necesidad de utilizar la otra mano. No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro, ni reutilice material contaminado, como agujas, lancetas u hojas de bisturí. No doble o parta manualmente las agujas, hojas de bisturí, cuchillas o cualquier otro material cortopunzante. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Y bien, como hemos repasado, todas estas medidas deben ser observadas para el trabajo cotidiano, pero aún más cuando toca hacer diagnósticos microbiológicos en consulta. Muchas de estas muestras vamos a hacer algunas consideraciones clínicas con respecto a esta forma diagnóstica. Y bien, las infecciones oculares, y por eso nos ocupa este tema, es una de las principales causas de ceguera en nuestros países en desarrollo. Muchas de ellas complicaciones asociadas a lentes de contacto, pero el manejo de estas infecciones, muchas veces si llegamos a tiempo, sanamos a la persona, pero si llegamos tarde, lo que tenemos que hacer es limitar el daño, tratar de que esas secuelas no sean tan severas. Y en esas circunstancias debe obtenerse el diagnóstico lo más pronto posible. Entonces, por eso la toma de muestras en infecciones oculares es idealmente uno de los procedimientos que hay que hacer antes de colocar tratamiento. ¿Para qué? Para ser específicos en la selección de los antibióticos o de los medicamentos que vamos a utilizar. Frecuentemente
estas muestras no pueden ser tomadas porque ya el paciente viene con otros antibióticos medicados por otra persona o automedicados, lo que hace que esta toma de muestras no se pueda realizar porque va a ser negativa si ya ese paciente está usando antibióticos. Y pues para tomarla se necesita suspender el tratamiento actual 24 horas para poder tomar la muestra, pero a veces el ojo está tan comprometido que suspender el tratamiento 24 horas para tomar esta muestra no es un procedimiento viable. Y por eso en la práctica iniciamos tratamiento empírico con antibióticos de primera línea, es decir, lo que los estudios nos dicen que son los más apropiados para el caso. Y también hay que tomar en consideración que el cultivo de exudados tiene una sensibilidad baja, es decir, que a pesar de que tomemos una muestra y que cumplamos esta pauta, muchas veces los resultados son negativos no porque no haya infección, sino porque la muestra es insuficiente, por ejemplo. Hay que tomar otra consideración muy importante, es que las muestras oculares son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque en la córnea, aquí vemos la medición de la córnea, es más delgadita, 0.6 milímetros en el centro y apenas en la periferia 1 milímetro, muy delgada. El humor acuoso está entre 1.5 y 2 ml y el humor vitrio 4.5, de 4 a 5 ml. Entonces, con estos volúmenes tan bajitos, el tomar una buena muestra para poder hacer el diagnóstico es extremadamente difícil. Y cuando se logra tomar, muchas veces no es concluyente el estudio porque la muestra no es suficiente, aparte de que puede estar contaminada, si no se toma bien por las pestañas, pero también puede estar alterada por el uso de antibióticos, por ejemplo. Entonces, de las infecciones oculares que hemos visto conjuntivitis, queratitis, que son las úlceras corneales, están las uveitis, las oleoretinitis y las infecciones de los anexos oculares. También las blefaritis, los orzuelos y las dacrocistitis. Para tomar muestras, se pueden tomar muestras de este tipo de infecciones, sobre todo cuando no responden al principio al tratamiento. A veces sí podemos hacerlo de entrada, lo hacemos de entrada, pero si estamos hablando de dónde tomamos las muestras, todo depende de dónde esté la infección. Si es en los párpados, tomamos de blefaritis, tomamos las pestañitas, tomamos, sobre todo para la búsqueda de Demodex, evaluamos el folículo piloso. Se pueden tomar del aparato lagrimal, se puede tomar, por supuesto, de la córnea, de la cámara anterior, sobre todo cuando se está en quirófano, y del vitrio. Todos estos sitios son susceptibles. Ahora, cuando nos encontramos en el párpado, por ejemplo, esta niña que tiene estas lesiones costrosas, queremos saber si están sobreinfectadas, si es viral, entonces, ¿qué se hace? Con se protege el borde del párpado, o sea, se toma donde están las lesiones o la zona que esté alterada con una torunda o alginato previamente. Previamente me decía con caldo TSB o BHI, que son medios de transporte, es decir, son torundas que vienen preparadas para eso, para la toma de muestras. No es cualquier torunda para uno llevar y llevarlo 3 días después, eso tiene que ser inmediato. Si nosotros somos los asistentes y el doctor está con los guantes puestos, entonces nosotros podemos recibir esa muestra. Una vez que el médico ha introducido el algodón, tapamos inmediatamente para conservar ese microorganismo que se pudo haber tomado aquí. Cuando hablamos de muestras del aparato lagrimal, fíjense que aquí hay una dacrocistitis crónica. El oftalmólogo puede hacer un aspirado con una jeringa. Esto en consulta se puede hacer si no ha dado resultado otro tipo de procedimiento, pero lo más habitual y lo más apropiado es hacerlo durante la cirugía de dacrocitoririnotomía o canaliculotomía. Es decir, durante la cirugía se toma una muestra
¿Y por qué se hace aspirado con jeringa? Para mantener ese espacio cerrado, porque las bacterias que están allí, no, al contacto con el oxígeno mueren, ya son anaerobios, niveles muy bajitos, y entonces por eso tenemos que proteger la muestra. Si estamos asistiendo, una vez, si lo hacemos en quirófano, el circulante le hace llegar a nuestro asistente, si en nuestro centro se realiza la muestra. Nosotros que tenemos que estar pendientes como asistente, que la muestra esté rotulada con el nombre del paciente, identificada con el tipo de muestra y la fecha. Y tenemos que solicitar también la orden para enviar a biopsia. Podemos hacerlo si en el centro donde estamos lo hacen, lo podemos llevar directamente o entregarlo directamente al familiar, orientar al familiar y llevarlo hasta allá para que deje adecuadamente la muestra, porque la manipulación inadecuada o el retraso en la evaluación, en la toma de muestras, también retrasa el diagnóstico y lo hace inviable. Para exudado conjuntival, ¿qué se hace? Cuando queremos tomar muestras de una conjuntivitis que está llegando de inicio, se puede hacer con este kit que se denomina culturete. Y este culturete es esencialmente esta estructura que viene aquí, es un hisopo, y en ese hisopo va dentro de esta estructura que es un tubito con esto blanco que se ve aquí, que es un agar. El agar es un medio nutritivo donde las bacterias tienen las condiciones propicias para crecer. Entonces, ¿qué se hace? Como vemos acá, con este hisopo, con guantes, se toca el párpado donde vamos a tomar los fondos de saco, o se vierte si es necesario, si hay alguna lesión, y inmediatamente, ¿verdad?, se introduce el hisopo de Dacron hasta que entre en el caldo. Nosotros como asistentes podemos estar con la tapita preparada de una vez para que el médico introduzca el aplicador y cerrar inmediatamente el tubito. Volvemos a lo mismo, muestra rotulada, orden hecha y clara. De eso tenemos que verificar. También hay un kit llamado Adenoplus para conjuntivitis virales, un poco disponible realmente en el país, pero es como el kit de la muestra para glicemias, así, de ese mismo, con ese mismo sistema. Cuando hablamos de la muestra, como reiteramos al principio, las úlceras corneales son alteraciones graves de la córnea. Generalmente nosotros, cuando tomamos esta muestra, vamos directamente al laboratorio microbiológico, se atiende al paciente directamente allá, al lado del mechero prácticamente. ¿Para qué? ¿Qué se hace? Se debrida, es decir, uno hace un raspado puede ser con esta espatulita de Kimura o con un tipo de bisturí que se usa para hacer un raspado. Se raspa el borde externo donde sabemos que están la mayoría de los microorganismos y un poquito del centro. ¿Por qué es así? Porque la infección comienza en el centro y va avanzando. ¿Y dónde están los microorganismos? Avanzando por aquí. Por eso es que desde ahí tomamos la muestra. Entonces nosotros este procedimiento lo consideramos diagnóstico terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con esa muestra, como se ve aquí, se toma un poquito, con esa muestra quitamos mucho de la población de microorganismos que está invadiendo nuestra córnea. Por eso es terapéutico, porque estamos ayudando a bajar ese nivel esa concentración de microorganismos que está allí. Y diagnóstico porque esa muestra se pasa a un portaobjetos, se siembra en caldos para que sean analizados por el departamento de microbiología. Nosotros, si estamos asistiendo a este procedimiento y nos toca recibir el recipiente, debemos hacerlo sin tocar la tapa. Generalmente eso nos debe atender el auxiliar de microbiología, y nosotros, si estamos asistiendo, estamos pendientes de recibir el talón de ese recibo con el que se va a retirar la muestra y entregárselo al familiar para que esté pendiente. Y como es una muestra que se siembra, es decir, que hay que esperar varios días más, el personal de microbiología
nos orienta cuántos días, aproximadamente 3, 5 días, 8 días, 10 días, todo depende de la sospecha diagnóstica que se tenga sobre el paciente. Otra de las partes donde podemos tomar muestras es en la cámara anterior. Fíjense que aquí en quirófano está esta agujita que aquí se ve gigante, pero realmente es una agujita pequeña, pero que en el ojo se ve gigante, y ahí, ¿verdad?, se puede tomar muestras de la cámara anterior, es decir, ese 1.5, esos 2 milímetros, 2 ml que están allí, pueden ser susceptibles de hacer un pequeño aspirado y tomar la muestra. ¿Por qué no se hace tan rutinariamente? Necesita su profilaxis con midopovidona, porque nosotros podemos infectar aún más el ojito a pesar de que estemos allí, y tiene otra complicación grave que es el linfema, es decir, que el ojito durante este procedimiento puede complicarse y llenarse de sangre. Generalmente, cuando queremos tomar muestra de humor acuoso, aprovechamos el momento quirúrgico donde se lava la cámara anterior, y de ese lavado se obtiene una muestra para enviar al laboratorio microbiológico. Otra muestra que se puede trabajar es la muestra de humor vítreo. El vitrio, recordemos, 4 a 5 ml no es mucho. Se hace en quirófano, por supuesto, por eso dice aquí, microscopio quirúrgico, se prepara el ojito con antibióticos, asepsia y antisepsia, su jeringa de 21 o 23, es decir, lo finito de la agujita, y se envía directamente, la aguja no se lleva a otro lado, porque todo el microorganismo, ese porcentaje tan bajito de muestra que se obtiene, entonces se envía la jeringa para que sea evaluada. Y nuestro rol es el mismo. Si estamos en quirófano, estamos pendientes de que esa muestra llegue a destino. También se puede tomar como muestra los lentes intraoculares. Los lentes intraoculares, como se ven acá en este caso, pueden ser susceptibles a contaminación, pueden ser producir uveitis en ciertos casos, y qué es lo correcto si vemos una endoftalmitis, una infección de todo el ojito y hay un lente intraocular. En quirófano, cuando se hacen las medidas para bajar esos gérmenes, se puede retirar el lente intraocular y ese lente intraocular se envía al laboratorio. Nuestro rol es igual. En este caso, debemos estar, si nosotros nos llevamos la muestra, tenemos que orientar correctamente al paciente a dónde debe llevarlo. Y el paciente debe llevarse, el familiar del paciente debe llevarse la orden para la evaluación microbiológica, y también correctamente transportado y cerrado el envase. De la misma manera se tratan los lentes de contacto. Los lentes de contacto susceptibles a contaminación extrema, sobre todo si el usuario de lente de contacto entra a ríos que puedan estar contaminados con una Acanthamoeba, que es un tipo de parásito, se puede contaminar el lente de contacto y causar infecciones gravísimas del ojo. Así como se cultiva el lente de contacto, fíjese, esta es una úlcera por Acanthamoeba, un usuario de lente de contacto, y fíjese el estado en el que estaban los lentes. Y fíjese que son los lentes, y fíjese que aquí está el lente de contacto, en todo este poco de punticos donde están los microorganismos creciendo. Entonces se cultiva el lente y también los estuches. Bien. ¿Cómo es el transporte y conservación de la muestra? En líneas generales, para los exudados se recomienda idealmente el medio de Amis para conservar las torundas, y también una refrigeración entre 4 y 8 grados hasta el momento de procesar el laboratorio. Es decir, si se toma la muestra en el consultorio tenemos este refrigerador que cumple esta norma entre 4 y 8 grados, entonces sí podemos guardar la muestra y entregarla al día siguiente. Si la entregamos muy tarde, si se toma la muestra tarde y ya el laboratorio cerrado, es posible, siempre que se cuente con este medio de Amis, si no, es una muestra no confiable. Tradicionalmente el raspado corneal se siembra directamente en la lámina. ¿Por qué? Porque la muestra es extremadamente pequeña, es decir, nosotros los oftalmólogos que vamos a tomar la muestra tenemos que trasladarnos hasta allá. Las muestras de humor vítreo y del aparato lagrimal, o es necesario hacerlo en quirófano. Cuando se está haciendo el procedimiento, cuando está haciendo la cirugía, se toman muestras de ese momento, porque se va a proceder a hacer asepsia, antisepsia,
y eso va a bajar la cantidad de microorganismos que están allí. Ya, es decir, si estamos en la cirugía, aprovechamos el momento para la toma de muestra, porque después va a ser extremadamente difícil, sino que aprovechamos el momento donde podemos obtener mayor cantidad de muestras. Y también las biopsias y los lentes deben ser remitidos idealmente en un contenedor apropiado. En este momento abrimos sesión de preguntas y respuestas. Hola, Jennifer, ¿alguna duda, alguna pregunta? Estoy aquí concentradísima. Estoy ida, metida en la clase. No, muy bueno todo. Okay. Doctora, no he cargado las asignaciones porque por día se nos va la luz en la óptica hasta 5 horas. Sí. Y llego a mi casa, pues, y entonces el día que no se va aquí, se va en mi casa y ha sido una bendición el tema de la luz. Ay, sí. Entonces, pues, dije que ahorita el fin de semana me llevo la laptop a la casa para poder ponerte al día. Will, por favor. Sí, para poder ponerme al día. He hecho algunas, pero no las he cargado. En realidad sí he adelantado algunas, no las he cargado. Pero sí dije, no, ya ahorita el fin de semana me pongo al día, no sé, en la noche aprovecharé porque sí, no hay manera. Recuerda que tenemos, hoy termina la clase y después tenemos el periodo de prórroga de entregas, que es una semana, y ahí tenemos chance, y también pues tenemos un empleo recuperativo. Porque sí, el tiempo pasa muy rápido, ya hoy es la última clase. Ok, sí. ¿Cuándo tenemos que cargar la última asignación? La última asignación ya para la semana que viene. Okay. No, sí, claro, no, ya por este fin de semana en realidad yo cargo todo, pues, todo sí. lo pendiente. Sí, porque ya después que hoy cierra la clase, empezamos el periodo de prórroga, que es la semana que viene. Hacemos periodo evaluativo y después viene el recuperativo. Todavía tenemos chance, tenemos 2 semanas todavía, casi 3 semanas. Sí. Entonces sí, te da chance de hacer tarea. Ves muy rápido en su tarea, usted lo hace muy bien. Sí, pero precisamente por eso, porque siempre estoy al día con todo, pero ahorita ha sido... No, lo de la luz es algo... un tema. Gracias, Miriam. Gracias, pues. Es un tema, el asunto sí. Así uno tenga plata, tiene limitante, porque el internet, si donde le proveen el internet se va la luz, ¿cómo le llega a uno? Correcto. Pero sí, ya tenemos chance. Y sobre todo el asunto de los videos, a usted se le da muy bien y son muy talentosos todos, todos hacen sus tareas muy chéveres a diferentes tiempos, porque sabemos que no para todos están en horarios laborales y buscan tiempo para hacer esas cosas, pero chévere, son muy creativos, me parece excelente, me gusta ver sus trabajos, bonitos trabajos. Y ya después de aquí nos vamos el próximo síncrono para su entrega de certificados. ¿Y cómo va a ser? Nosotros recibimos presencial el que pueda venir presencial. Y los que no, hacemos una entrega virtual. Cuando hacemos la entrega virtual, se hacen los envíos a las diferentes partes del país. Los envíos del certificado en físico. Hacemos el acto protocolar. Eso también está cargado en nuestras redes. Hacemos nuestro acto protocolar. Entregamos en físico. Ok, se hace el protocolo por aquí, videollamada. Sí, mostramos el certificado. Bueno, me tocará. Porque no creo que pueda viajar. Sí, nos ha tocado entregar muchos virtuales por lo mismo, porque hay distancias largas. Pero igual usted se une, y igual así como la clase, pero usted asiste virtual. Y el que quiera ir presencial, lo entregamos presencial. Sí, lo hemos hecho ya 3 oportunidades, esta es la 4ª oportunidad, chévere, una super experiencia, de verdad que lo disfrutamos muchísimo, en presencial y en virtual lo disfrutamos muchísimo. Y tiene su protocolo también.
Entonces, Bien. voy a cerrar vamos a concluir el día de hoy la presentación. Este tema es muy interesante porque recopilamos prácticamente en la unidad 3 que vimos el día de hoy. Hablamos sobre las muestras que se pueden tomar en el ojo. El ojo tiene características propias y hacen que el volumen de las muestras sea muy pequeño. En el humor acuoso apenas podemos tomar, hay de contenido 1 a 2 ml, la cavidad vítrea 5 ml, muy poquito, de la córnea apenas hay 1 milímetro aquí, es difícil. Entonces muchas veces nosotros hacemos tratamiento de primera línea según los protocolos, debido a la escasez de la muestra, porque también hay que tomar en consideración que estas muestras, como son tan pequeñas, generalmente salen negativas. Entonces, como esto tiene complicaciones, muchas veces nosotros decidimos no tomarla. Por ejemplo, aquí vemos esta úlcera corneal donde se está haciendo un raspado, que también se puede hacer con una espátula parecida a esta, que esto es una agujita, esto es en quirófano, se va a recubrir, pero generalmente es una espátula que se usa para tomar muestra, pero esto es tan pequeño, esto son 2 milímetros, y muchas veces la biopsia es negativa, no queriendo decir que no haya una infección, sino que no es suficiente para que crezcan los microorganismos. También existe este kit que se llama culturete, y en este culturete se puede hacer esta muestra. Aquí están los guantes, se toma muestra del fondo de saco en conjuntivitis, por ejemplo, o en membranas o en tumores que se detecten, se toma la muestra y se coloca este hisopo directamente en el agar y se cierra. Y ese ya queda estéril y eso es lo que vamos a enviar a la operación. También las muestras de la dacrocistitis, cuando se opera el paciente de dacrocistitis o canaliculitis, al operarse, se hace un aspirado en quirófano y ese aspirado es el que se lleva. Y nosotros como asistentes tenemos que ser guardianes de que la muestra llegue rotulada con su orden apropiada en todos los casos y entregarlo, si no corresponde a ese rol, directamente al laboratorio o al familiar, llevando la instrucción clara de cómo debe hacerlo. Aquí vemos otros tumorcitos pequeños, de eso también se pueden tomar muestras. De humor acuoso se hace en quirófano, pero generalmente cuando se va a operar el paciente se toma la muestra. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de, por ejemplo, sangrar en el ojito. Del vitrio también estamos en la misma condición. Cuando se opera el paciente, esa jeringa con la que se entra al principio, antes de tocar el ojito para la cirugía, introducir líquido, se toma una pequeña muestra y se manda la jeringa completa. ¿Por qué? Porque es muy poquito. Los lentes de contacto, los lentes intraoculares, todos esos dispositivos como las válvulas que pueden estar adentro del ojito y ese ojito se contamina, todo ese material también se lleva a cultivo porque nos orienta sobre el tipo de germen que contaminó este ojito. Podemos adaptar este protocolo y verlo de forma esquemática. Tomamos la muestra de donde corresponda según el tipo de infección que tenga el paciente, previo consentimiento informado. ¿Por qué? Porque hay complicaciones y riesgos inherentes a este procedimiento. Se extraen de allí la muestra, se puede someter, si hay la disponibilidad, a cultivos virales y también a la evaluación de las bacterias habituales y clásicas para buscar gran positivos, gran negativos, el tipo de bacterias y los hongos. Y bien, les recuerdo que somos Encontrarte, un espacio para crecer juntos, que nuestro próximo encuentro será en el acto de grado, que haremos presencial con quienes puedan venir y virtual con todos ustedes. Les felicito por haber llegado a este momento de su formación. Esta es nuestra última clase de unidad 3 y por supuesto del diplomado. Les recuerdo este bonito pensamiento de Hipócrates: la vida es breve, el arte largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Por eso nos corresponde siempre
tener la conciencia y la responsabilidad de que necesitamos formación continua, de que requerimos constante actualización y estudio, porque nuestras responsabilidades son altas e importantes. Jennifer, ¿dudas, preguntas? ¿Estamos claros? No, claro, sí, todo claro. Chévere. Como le comenté, no siempre tomamos muestras por los riesgos que tiene y sobre todo porque para salir negativo no nos gusta someter al paciente a este riesgo, pero si tenemos que volver, no funcionó el tratamiento, lo hemos hecho, entonces ahí sí suspendemos tratamiento y nos vemos obligados entonces a hacer el intento de tomar la muestra, pero si vamos a quirófano lo hacemos directamente allá, aprovechamos el momento. Bueno, hoy gusto verte hoy, nos vemos en su grado en síncrono, Dios mediante. Espero sus bonitas tareas, Jennifer, y las tareas de todos. Gracias, doctora. Nos vemos. Nos vemos pronto. Chao, chao.